Los candelabros de cristal del salón de baile del Hotel Wellington proyectaban una luz fragmentada sobre 300 invitados en trajes a medida y vestidos de diseñador. Grace Mitchell estaba de pie cerca del borde de la sala, con su copa de champán intacta, observando a su marido reír con un grupo de ejecutivos que nunca había visto. La mano de él descansaba despreocupadamente en la espalda baja de otra mujer. Ni una sola vez en las últimas 2 horas la había mirado. Ella alisó la tela de su vestido esmeralda, el que había tardado 3 semanas en elegir, esperando que le recordara a la mujer con la que se había casado hacía 4 años. Pero Marcus Mitchell no la había elogiado cuando bajó las escaleras de su casa en Brooklyn. Él había mirado su reloj y murmurado algo sobre el tráfico. El salón de baile bullía con conversaciones sobre fusiones y adquisiciones, carteras de acciones y casas de vacaciones en los Hamptons. Grace no entendía nada de eso. Era maestra de jardín de infantes de un pequeño pueblo de Vermont, una mujer que se había enamorado de un encantador estudiante de derecho que conoció en una cafetería cerca de la Universidad de Columbia. Aquel hombre le había prometido aventuras y risas. Le había prometido mostrarle el mundo. En cambio, le había mostrado el interior de un ático vacío donde lo esperaba noche tras noche, cocinando cenas que se enfriaban sobre encimeras de mármol. Un camarero pasó con una bandeja de aperitivos. Grace negó con la cabeza educadamente. Había perdido el apetito. Observó a Marcus inclinarse hacia la mujer morena, con una sonrisa amplia y genuina, de una manera que nunca lo era cuando miraba a su esposa. La mujer se rió tocándole el brazo, y algo dentro de Grace finalmente se rompió. 4 años. 4 años de planes cancelados y aniversarios olvidados. 4 años de ser presentada como un detalle de última hora en eventos de la empresa, si es que la presentaban. 4 años durmiendo junto a un extraño que revisaba su teléfono más de lo que se preocupaba por su bienestar. Dejó su copa de champán en una bandeja que pasaba y caminó hacia la salida. Sus tacones resonaban contra el suelo pulido. Cada paso la alejaba más de la vida que había intentado desesperadamente hacer funcionar. El aire de noviembre golpeó su rostro cuando abrió las puertas del hotel, agudo y frío y de alguna manera purificador. El portero se ofreció a llamarle un coche, pero Grace negó con la cabeza. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir la ciudad a su alrededor, los taxis que tocaban la bocina, las sirenas lejanas y las multitudes de personas corriendo hacia sus propias vidas complicadas. Manhattan de noche era un universo de extraños, y por primera vez en años, Grace no se sintió sola en su soledad. Caminó 12 manzanas antes de que le empezaran a doler los pies. El puente de Brooklyn se cernía en la distancia, sus luces reflejándose en el East River, como diamantes esparcidos. Grace encontró un banco cerca de la orilla y se sentó, ajustándose su abrigo fino contra el viento. Su teléfono vibró en su bolso de mano. Un mensaje de Marcus. ¿A dónde fuiste? Los socios están preguntando por ti. Se quedó mirando el mensaje durante un largo momento. No un ¿dónde estás? No un ¿estás bien? Sino un ¿a dónde fuiste? Como si su único propósito fuera estar presente para los socios. Un accesorio decorativo para su imagen cuidadosamente construida. Grace escribió su respuesta lentamente, sus dedos temblando por el frío y algo más profundo. Se acabó. No vuelvas a casa esta noche. Presionó enviar antes de poder cambiar de opinión. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿De qué estás hablando? Deja de ser tan dramática. Pero Grace ya estaba caminando de nuevo, con el teléfono silenciado y guardado en su bolso. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver a ese apartamento, a esa cama, a esa vida de soledad invisible. Caminó hasta que se encontró frente a un pequeño restaurante en el distrito financiero, el tipo de lugar con letreros de neón parpadeantes y cabinas de vinilo agrietado. Una campana sonó cuando abrió la puerta. El calor del interior la envolvió como un abrazo, llevando el aroma a café, tocino y algo que se horneaba en un horno invisible. Grace se deslizó en una cabina junto a la ventana y pidió un café. La camarera, una mujer de unos 60 años con ojos amables y una placa con el nombre de Dolores, la estudió por un momento antes de desaparecer detrás del mostrador. El café llegó en una taza desconchada,
fuerte y negro. Grace envolvió sus manos alrededor de la taza, dejando que el calor penetrara en sus dedos congelados. A través de la ventana, observaba la ciudad continuar su movimiento interminable, indiferente al pequeño drama del corazón roto de una mujer. No supo cuánto tiempo estuvo sentada allí. El tiempo suficiente para que el café se enfriara. El tiempo suficiente para que el restaurante se vaciara y se llenara de nuevo con una nueva oleada de clientes nocturnos. El tiempo suficiente para que la realidad de lo que había hecho se asentara en sus huesos. Había dejado a su marido. Después de 4 años de intentar ser suficiente, finalmente había aceptado que nunca lo sería. La revelación fue a la vez devastadora y liberadora, un peso levantado y un vacío creado en el mismo terrible momento. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Marcus. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no esperaba. Richard Mitchell, su suegro. Grace dudó antes de contestar. En 4 años de matrimonio, había visto a Richard Mitchell exactamente 3 veces. Era un hombre alto con cabello plateado y ojos del color de las tormentas de invierno, siempre impecablemente vestido, siempre observando desde la periferia de las reuniones familiares con una intensidad que la incomodaba. Marcus rara vez hablaba de su padre, y cuando lo hacía su voz transmitía una extraña mezcla de reverencia y miedo. Presionó el botón verde. «Hola, Grace». La voz de Richard era profunda y mesurada, cada palabra cuidadosamente elegida. «Entiendo que ha habido alguna dificultad esta noche». Casi se rió. ¿Dificultad? Esa era una forma de describir la implosión de su matrimonio. «Me temo que no deseo discutirlo», dijo ella. «Con todo respeto». Una pausa se extendió en la línea. Luego, «No estoy llamando por mi hijo, Grace. Estoy llamando por ti». Ella frunció el ceño, la confusión atravesando su agotamiento emocional. ¿Por mí? ¿Dónde estás ahora mismo? La pregunta debería haberle parecido intrusiva, pero algo en su tono la hizo sonar como preocupación. Preocupación real, del tipo que no había escuchado de nadie en la familia Mitchell desde el día en que se casó con ellos. «En un restaurante», dijo ella, «cerca de Wall Street. No estoy segura de la dirección exacta». «Quédate ahí», dijo Richard. «Voy a enviar a alguien para que te lleve a un lugar seguro para pasar la noche. Tenemos mucho que discutir, tú y yo. Cosas que mereces saber». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Grace miró su teléfono, tratando de dar sentido a la conversación. ¿Qué podría querer discutir Richard Mitchell con ella? ¿Qué cosas merecía saber? ¿Y por qué había sonado casi urgente, como si su seguridad fuera una preocupación genuina? Pensó en irse, en encontrar su propio camino a un hotel, o en llamar a uno de los pocos amigos que había hecho en la ciudad. Pero algo la retuvo en esa cabina, algún instinto que susurraba que esta llamada telefónica era el comienzo de algo que aún no entendía. 20 minutos después, un todoterreno negro se detuvo frente al restaurante. Un hombre con un traje oscuro salió del lado del conductor y entró por la puerta con pasos decididos. Era más joven de lo que esperaba, quizás de 35 años, con la cabeza rapada y la complexión de alguien que pasaba mucho tiempo en un gimnasio. Sus ojos recorrieron la sala antes de posarse en ella. «Señora Mitchell», su voz era educada pero firme. «Estoy aquí para llevarla con el señor Mitchell». Grace recogió su abrigo y su bolso, dejando un billete de $20 en la mesa para Dolores. Mientras seguía al hombre hacia el vehículo, notó cómo su chaqueta se abultaba ligeramente en la cadera. Había crecido en Vermont, rodeada de cazadores. Conocía la forma de un arma oculta. Un escalofrío le recorrió la espalda que no tenía nada que ver con el frío de noviembre. El todoterreno serpenteó por las calles nocturnas de Manhattan, cruzando finalmente a Nueva Jersey. Grace observó el horizonte de la ciudad encogerse en el espejo retrovisor, reemplazado por la oscura extensión de almacenes industriales y astilleros. Condujeron durante lo que pareció 1 hora antes de girar en un camino privado bordeado de robles centenarios. La finca que emergió de la oscuridad le quitó el aliento. Era una mansión georgiana, de 3 pisos de ladrillo rojo y columnas blancas, con sus ventanas brillando con una luz cálida. Los terrenos se extendían sin fin en todas direcciones, con céspedes bien cuidados
y jardines formales visibles incluso bajo la tenue iluminación del paisaje. Esta no era la casa suburbana donde Marcus había crecido, la modesta casa colonial que había descrito en sus primeros días de noviazgo. Esto era algo completamente diferente. Esto era riqueza a una escala que Grace nunca había imaginado. El conductor le abrió la puerta y la acompañó por los escalones de piedra. La puerta principal se abrió antes de que llegaran, revelando a Richard Mitchell con un suéter de cachemira y pantalones planchados, sin parecerse en nada a la figura intimidante que recordaba de las reuniones familiares. Grace, dijo él, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Gracias por venir. El vestíbulo era todo mármol y caoba, dominado por una escalera de caracol y un candelabro de cristal que empequeñecía a los del salón de baile del hotel. Pinturas al óleo cubrían las paredes, retratos de hombres de rostro severo con ropas anticuadas. Sus ojos parecían seguirla mientras pasaba. Richard la condujo a un estudio en la parte trasera de la casa, una habitación llena de libros encuadernados en cuero y dominada por una enorme chimenea. Un fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras danzantes sobre alfombras persas y muebles antiguos. Señaló un par de sillones frente a las llamas. Por favor, siéntate. Debes estar agotada. Grace se dejó caer en el sillón, su mente llena de preguntas. Señor Mitchell, aprecio su hospitalidad, pero realmente no entiendo por qué estoy aquí. Richard se acomodó en el sillón de enfrente. Sus ojos gris tormenta estudiaban su rostro con una intensidad casi inquietante. Estás aquí porque mi hijo es un tonto, dijo simplemente, y porque mereces entender la verdad sobre la familia con la que te casaste antes de decidir tus próximos pasos. ¿La verdad? Richard se reclinó en su silla, su expresión indescifrable. Grace, ¿qué sabes sobre el negocio de la familia Mitchell? Ella pensó en lo que Marcus le había contado a lo largo de los años. Importación y exportación, dijo. Envíos internacionales y logística. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Richard. Eso no es falso, dijo, pero tampoco es toda la verdad. Hizo una pausa, pareciendo sopesar sus siguientes palabras con cuidado. Mi familia ha estado en este país durante 4 generaciones, Grace. Vinimos de Sicilia sin nada más que determinación y la voluntad de hacer lo que otros no harían. Grace sintió que se le oprimía el pecho. Entendió lo que él estaba insinuando, incluso si su mente se resistía a la conclusión. Está diciendo que... Estoy diciendo que el Imperio Mitchell está construido sobre cimientos que la mayoría de la gente prefiere no reconocer. La voz de Richard se mantuvo tranquila, casi gentil. Operamos en los espacios entre lo legal y lo ilegal, entre lo que la sociedad permite y lo que finge que no existe. Hemos sobrevivido durante más de un siglo siendo más inteligentes, más disciplinados y más despiadados que nuestros competidores. El fuego crepitó en el silencio que siguió. Grace miró al hombre frente a ella, tratando de reconciliar esta revelación con todo lo que creía saber. Su marido, el abogado corporativo, con los trajes caros y la oficina de esquina, era el hijo de un jefe criminal. Su suegro, la figura distante que aparecía en Navidad y desaparecía antes del postre, controlaba un imperio construido en las sombras. ¿Por qué me está diciendo esto?, preguntó finalmente. Porque estás dejando a mi hijo, dijo Richard, y porque creo que mereces saber lo que estás dejando y a lo que aún puedes estar conectada, lo desees o no. La sangre de Grace se heló. ¿Me se está amenazando? Richard negó lentamente con la cabeza. No, Grace. Te lo estoy advirtiendo. Hay personas en mi mundo que no distinguen entre familia y exfamilia. Personas que podrían ver tu partida como un cabo suelto que hay que cortar. Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que la hizo querer apartar la mirada, pero no pudo. Te digo esto porque quiero protegerte, porque en 4 años de verte intentar amar a mi hijo que no te merece, he llegado a respetar tu amabilidad, tu paciencia y tu fuerza. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, aunque no podría decir si eran de miedo, de agotamiento o de la extraña e inesperada calidez en sus palabras. ¿Qué quiere de mí?, preguntó ella. Richard guardó silencio por un largo momento. Mañana hablaremos más, dijo finalmente.
Esta noche descansarás. Hay una suite de invitados preparada para ti en el segundo piso. Por la mañana, una vez que hayas tenido tiempo de procesar lo que te he dicho, te explicaré lo que te ofrezco. Se puso de pie, ofreciéndole la mano. Sé que esto es abrumador, pero te prometo, Grace, que no te haré daño. Solo quiero darte la protección y las opciones que mi hijo no supo ofrecerte. Grace aceptó su mano y se puso de pie. Sentía las piernas inestables. Su mente era una tormenta de confusión y miedo, y algo más que no podía nombrar. Siguió a un ama de llaves por la gran escalera hasta una suite que era más grande que todo su apartamento en Brooklyn. Esa noche, acostada en una cama con dosel bajo sábanas de seda, Grace miró al techo e intentó dar sentido a su vida. Hacía 12 horas, se estaba preparando para una cena de empresa, esperando que su marido notara su vestido nuevo. Ahora estaba en la mansión de un hombre que acababa de admitir dirigir una organización criminal, y de alguna manera, increíblemente, se sentía más segura aquí de lo que se había sentido en su propia casa en años. El sueño la encontró finalmente, arrastrándola a sueños de candelabros y disparos, y un par de ojos gris tormenta que prometían protección en un mundo que ya no entendía. Comprueba si ya estás suscrito a este canal. Si disfrutas de las historias que revelan la fuerza oculta de mujeres comunes que enfrentan circunstancias extraordinarias, este es el lugar para ti. Suscríbete ahora y acompáñanos para descubrir más relatos de coraje, transformación y el poder de elegir tu propio destino. La luz de la mañana se filtraba a través de pesadas cortinas, proyectando franjas doradas en la suite de invitados. Grace se despertó lentamente, desorientada por el entorno desconocido, antes de que los recuerdos de la noche anterior volvieran a su conciencia. La cena, el mensaje, el restaurante, Richard Mitchell y sus revelaciones imposibles. Se sentó en la cama, con la mente más clara de lo que había estado en meses. Pasara lo que pasara a continuación, no podía volver a la vida que había estado viviendo. Eso era seguro. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Un momento después, una joven con un uniforme impecable entró con una bandeja de desayuno. Fruta fresca, huevos, tostadas y café. El aroma llenaba la habitación de calidez. Buenos días, señora Mitchell. El señor Mitchell quisiera verla en el jardín cuando esté lista. No hay prisa. Grace se duchó y se vistió con la ropa que le habían preparado. Prendas sencillas pero elegantes que le quedaban perfectas. Se preguntó cómo Richard había sabido su talla, y luego decidió que probablemente no quería la respuesta. El salón del jardín era un espacio acristalado en la parte trasera de la mansión, con vistas a un jardín formal que se extendía hacia una lejana línea de árboles. Richard estaba sentado en una mesa de hierro forjado, con un periódico doblado junto a su café intacto. Se levantó cuando ella entró, apartando una silla para ella. «Pareces descansada», observó. «Me alegro». Grace se sentó, aceptando el café que un sirviente le sirvió. «Señor Mitchell, aprecio su hospitalidad, pero necesito entender qué está pasando aquí». Richard asintió, juntando las manos sobre la mesa. «Directa. Siempre he admirado eso de ti, Grace». «Muy bien. Permíteme ser igualmente directo». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «Mi hijo es una decepción», dijo finalmente. «No porque eligiera la abogacía en lugar del negocio familiar. Respeto su deseo de forjar su propio camino, sino porque eligió tratar su matrimonio como una inconveniencia en lugar de un compromiso, porque eligió ignorar a una mujer de verdadero valor en favor de una ambición vacía». Grace sintió que el calor le subía a las mejillas. No estaba acostumbrada a que nadie hablara de ella de esa manera. «Te he observado durante 4 años», continuó Richard, «en reuniones familiares, en las pocas cenas a las que asististe con Marcus, en la forma en que te comportas a pesar de ser constantemente ignorada. Tienes una fuerza que mi hijo no supo reconocer, una lealtad que no supo apreciar». Se inclinó hacia adelante, sus ojos gris tormenta intensos. «Te ofrezco una elección, Grace. Puedes irte hoy con suficiente dinero para empezar de nuevo donde quieras. Me aseguraré de tu seguridad y te proporcionaré recursos para construir una nueva vida lejos de todo lo relacionado con el nombre Mitchell.
Grace sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y la otra opción? La otra opción, dijo Richard lentamente, es que te quedes, no como mi nuera, sino como miembro de mi casa. Tendrías protección, recursos y un propósito más allá de la existencia vacía que mi hijo te proporcionó. Grace dejó su taza de café, sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué tipo de propósito? Richard se levantó y caminó hacia las ventanas que daban al jardín. He dedicado mi vida a construir un imperio, dijo, pero he fallado de otras maneras. Mi esposa falleció hace 15 años. Mi hijo ha demostrado ser indigno de los valores que intenté inculcarle. Estoy rodeado de lealtad comprada con dinero y miedo, pero el afecto genuino es un bien escaso en mi mundo. Se volvió para mirarla. No te estoy pidiendo que te conviertas en una criminal, Grace. Nunca te insultaría de esa manera. Pero te pregunto si podrías considerar convertirte en algo que esta casa necesita desesperadamente. Una presencia civilizadora, una brújula moral, alguien que pueda recordarme a mí y a los que me rodean que hay más en la vida que el poder y el control. Grace lo miró fijamente, tratando de entender lo que estaba proponiendo. ¿Quiere que me quede aquí? ¿En su casa? En mi familia, corrigió Richard suavemente. No como una prisionera o una obligación, sino como un miembro genuino. Tendrías tus propias habitaciones, tus propias finanzas, total libertad para seguir la vida que elijas. Solo te pido que traigas tu presencia, tu amabilidad, a un hogar que ha carecido de ambas durante demasiado tiempo. Era la propuesta más extraña que Grace había recibido jamás. Un hombre que apenas conocía le ofrecía un lugar en un mundo que acababa de descubrir que existía. Un mundo de sombras y poder que debería haberla aterrorizado. Y sin embargo, sentada en esta habitación llena de sol, con el aroma de las rosas flotando a través de las ventanas abiertas, sintió una extraña sensación de posibilidad. Necesito tiempo para pensar, dijo ella. Richard asintió sin sorprenderse. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Eres bienvenida a quedarte aquí mientras lo consideras. O puedo organizar alojamiento en otro lugar si lo prefieres. Hizo una pausa, algo se suavizó en su expresión. Pero Grace, decidas lo que decidas, sabe que mi oferta de protección sigue en pie. Ya no eres solo la esposa de mi hijo. Eres alguien a quien he llegado a respetar por derecho propio. Grace pasó los siguientes 3 días en la finca, deambulando por sus jardines y bibliotecas, procesando todo lo que había sucedido. Aprendió que el personal de la casa trataba a Richard con una mezcla de respeto y afecto genuino, que organizaba una cena mensual para organizaciones benéficas locales, que leía poesía por las noches junto al fuego. También aprendió que los terrenos estaban patrullados por guardias armados, que los visitantes eran revisados a través de múltiples puntos de control de seguridad y que ciertas alas de la casa estaban prohibidas, sus puertas siempre cerradas. Era un mundo de contradicciones, belleza y peligro, amabilidad y control. Y de alguna manera, increíblemente, Grace se sintió atraída por él. Al cuarto día, recibió un paquete de Marcus, los papeles de divorcio ya firmados, con un cheque por lo que él consideraba su parte justa de sus bienes. La cantidad era insultante, una fracción de lo que ella sabía que valían sus posesiones conjuntas. Adjunta había una nota con su familiar caligrafía. Firma y sigue adelante. Ambos sabemos que esto fue un error desde el principio. Grace estaba en el salón del jardín, los papeles temblando en sus manos. 4 años de su vida reducidos a un cheque y una nota despectiva. 4 años de intentarlo, de esperar, de creer que el amor podría ser suficiente. Encontró a Richard en su estudio, mirando un retrato de una mujer de cabello oscuro y ojos amables. Su esposa, se dio cuenta, la mujer que había fallecido hace 15 años. Él se volvió al acercarse ella, su expresión se suavizó al ver los papeles en sus manos. He tomado mi decisión, dijo Grace, sorprendida por la firmeza de su voz. Me quedaré, no porque no tenga a dónde ir, sino porque creo que dices la verdad sobre querer algo diferente, sobre necesitar a alguien que te recuerde lo bueno de este mundo. Richard la estudió por un largo momento. Luego asintió,
una sombra de sonrisa cruzando su rostro. Bienvenida a la familia Grace, la verdadera familia. Durante las semanas siguientes, Grace se adaptó a su nueva vida con una mezcla de temor y creciente confianza. Richard le asignó una cómoda suite en el ala este, con vistas a los jardines formales y acceso a una biblioteca privada. La presentó al personal de la casa como un miembro valioso de la familia, y la actitud de ellos hacia ella cambió de una curiosidad cautelosa a una calidez genuina. Aprendió los ritmos de la finca. El desayuno se servía a las 7, siempre con flores frescas del invernadero. Richard tomaba su café en el salón del jardín, leyendo informes que llegaban en sobres sellados. Las cenas eran eventos formales, celebradas en un comedor con paneles de caoba, candelabros de cristal y servicio de plata. También aprendió las reglas no escritas: nunca preguntar sobre los hombres que iban y venían a horas extrañas, nunca entrar en el ala oeste sin invitación, nunca mencionar el nombre de cierta agencia federal que parecía proyectar una sombra sobre cada conversación. Pero dentro de esos límites, Grace encontró una libertad inesperada. Richard la animó a explorar los terrenos, a visitar el pueblo cercano, a continuar el trabajo de enseñanza que amaba a través de programas de voluntariado que él organizaba. Le hablaba con respeto, escuchaba sus opiniones y lentamente comenzó a compartir partes de su propia historia. Le contó sobre su infancia en Sicilia, la pobreza que había llevado a su abuelo a buscar una nueva vida en América. Le contó sobre su padre, un hombre que había construido un imperio a través de partes iguales de brillantez y brutalidad. Le contó sobre su esposa, María, la única mujer que había visto más allá de su posición a la persona que había debajo. Grace escuchaba y gradualmente comenzó a entender. Richard Mitchell no era el villano de un drama criminal. Era un hombre atrapado entre legados, tratando de equilibrar las demandas de un mundo que había heredado con la persona que desearía poder ser. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego en su estudio, Richard la sorprendió con una pregunta. Si pudieras cambiar una cosa de tu vida, Grace, ¿cuál sería? Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Habría confiado en mí misma antes, dijo finalmente. Pasé 4 años tratando de ser lo que Marcus quería, sin preguntarme nunca qué quería yo. Habría escuchado mis propios instintos en lugar de silenciarlos. Richard asintió lentamente. Eso es sabiduría, ganada con esfuerzo, dijo. La mayoría de la gente nunca la alcanza. Se quedó en silencio por un momento, mirando las llamas. Habría protegido mejor a mi esposa, dijo finalmente. Habría visto las señales de su enfermedad antes. Habría pasado menos tiempo construyendo un imperio y más tiempo estando presente para la familia que ya tenía. Grace sintió que su corazón se dolía por el dolor en su voz. Era lo más vulnerable que lo había visto jamás. Este hombre poderoso que controlaba un imperio de sombras, llorando una pérdida que el tiempo no había disminuido. Extendió la mano y la colocó sobre la de él. Algunas cosas no se pueden cambiar, dijo suavemente, pero podemos elegir cómo avanzamos. Richard miró su mano sobre la de él, luego su rostro. Su expresión cambió. Algo cálido y casi asombrado entró en sus dos ojos gris tormenta. Eres una mujer notable, Grace. Mi hijo fue un tonto al dejarte ir. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. No romance, todavía no, pero una conexión cada vez más profunda que los sorprendió a ambos. Grace se encontró esperando con ansia sus conversaciones nocturnas, los momentos en que la guardia de Richard bajaba y vislumbraba al hombre debajo de la posición. Pero incluso mientras este frágil vínculo crecía, las sombras se acumulaban en el horizonte. Grace aún no sabía que su presencia en la vida de Richard había llamado la atención de enemigos que la veían como una debilidad a explotar. No sabía que Marcus, humillado por su rechazo y sospechoso de su repentina desaparición, estaba haciendo preguntas que lo llevarían por caminos peligrosos. La tormenta se acercaba y Grace apenas comenzaba a comprender el mundo en el que había entrado. 3 meses después de que Grace llegara a la finca, la primavera comenzó a calentar el campo de Nueva Jersey. Los narcisos brotaban entre los últimos vestigios de nieve,
y los jardines se llenaban con los cantos de los pájaros que regresaban. Grace se había adaptado a una rutina que se sentía casi normal, si es que se podía llamar normal a algo en esta vida. Se había hecho cargo de la coordinación del trabajo caritativo de Richard, organizando recaudaciones de fondos y programas de voluntariado que le permitían usar sus habilidades como educadora. La comunidad local la había acogido como alguien genuino, un fuerte contraste con los ejecutivos pulidos y las esposas de la alta sociedad que típicamente representaban a las familias ricas de la región. Richard observaba su trabajo con una expresión que no podía descifrar del todo. Orgullo, quizás, o algo más profundo, algo que hacía que su corazón se acelerara cuando sus miradas se cruzaban en la mesa de la cena. Una tarde, Grace estaba revisando propuestas en el salón del jardín cuando Richard apareció en la puerta. Vestía más informal de lo habitual, con vaqueros y un suéter que suavizaban su presencia típicamente imponente. ¿Caminarías conmigo?, preguntó. Hay algo que quiero mostrarte. Pasearon por los jardines formales, pasando por los arcos de rosas y el estanque reflectante, hasta que llegaron a una puerta que Grace nunca había notado antes. Richard sacó una llave y la guió a través de ella hacia una sección más salvaje de los terrenos, donde se había permitido que la naturaleza creciera sin control. Este era el lugar favorito de María, dijo en voz baja. Lo llamaba su jardín secreto. Después de que falleció, no podía soportar venir aquí. Pero últimamente, hizo una pausa, mirando a Grace con una intensidad que le cortó la respiración. Últimamente, he estado pensando que a ella le hubiera gustado que volviera a vivir. Caminaron en silencio por senderos cubiertos de maleza, pasando por parterres de flores inactivas y una pequeña fuente de piedra ahogada en hojas. En el centro del jardín había un banco de hierro forjado bajo un roble centenario. Sus ramas apenas comenzaban a brotar con nuevo crecimiento. Richard se sentó y después de un momento, Grace se unió a él. El banco era pequeño, sus hombros casi se tocaban. He estado pensando en lo que dijiste, le dijo, sobre seguir adelante, sobre elegir cómo vivimos con las cosas que no podemos cambiar. Grace sintió que su corazón latía con fuerza, aunque no podría haber dicho por qué. ¿Y a qué conclusión has llegado? Richard se volvió para mirarla, sus ojos gris tormenta buscando su rostro. Que he pasado 15 años escondiéndome de la vida, dijo, construyendo muros, manteniendo el control, protegiéndome de cualquier cosa que pudiera hacerme sentir de nuevo. Extendió la mano casi con vacilación y tomó la de ella. Hasta que llegaste tú. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Richard, no estoy segura de lo que estás diciendo. Estoy diciendo que has cambiado algo en mí, Grace. Apretó suavemente su mano. Estoy diciendo que por primera vez en 15 años no tengo miedo de preocuparme por alguien, de dejar que alguien vea quién soy realmente. El momento se extendió entre ellos, frágil y lleno de posibilidades. Grace sabía que debía ser cautelosa, que debía recordar quién era este hombre y el mundo que controlaba. Pero sentada en el jardín secreto de María con la primavera despertando a su alrededor y la mano de Richard cálida en la suya, la cautela parecía muy lejana. Yo tampoco tengo miedo, dijo suavemente. Richard le llevó la mano a los labios y la besó suavemente, un gesto tan tierno que le dolió el corazón. Entonces lo resolveremos juntos, dijo. Venga lo que venga. Si te ha conmovido el viaje de Grace hasta ahora, su coraje para dejar atrás lo que ya no le servía y abrir su corazón a nuevas posibilidades, tómate un momento para dejar un comentario a continuación. Escribe simplemente, a veces la mayor fortaleza es elegir empezar de nuevo. Veamos cuántos de nosotros creemos en las segundas oportunidades. Pero su frágil paz estaba a punto de ser puesta a prueba. Esa noche, mientras Grace se vestía para la cena, estalló una conmoción en el vestíbulo principal. Oyó voces alteradas, el portazo de puertas y algo que sonó como si volcaran muebles. Bajó corriendo las escaleras para encontrar a Richard de pie en el vestíbulo, con una expresión furiosa. Ante él estaba Marcus, desaliñado y claramente ebrio, gritando acusaciones que resonaban en las paredes de mármol. ¿Crees que no sé lo que está pasando?, balbuceó Marcus, señalando a Grace en las escaleras. ¿Crees que estoy ciego? ¿Mi propio padre con mi esposa?
Ex esposa, dijo Richard fríamente. Tú mismo firmaste los papeles. Marcus se rió, un sonido amargo y feo. Por esto fue, ¿no es así? La querías desde el principio. Todas esas cenas familiares, todas esas preguntas sobre nuestro matrimonio. Solo estabas esperando a que yo fallara para poder abalanzarte. Fallaste por tu cuenta, dijo Richard. Simplemente le ofrecí lo que tú te negaste a darle. Respeto, protección, un propósito. Grace bajó los escalones restantes, con las piernas inestables. Marcus, por favor, dijo. Esto no es lo que piensas. Él se volvió hacia ella, con los ojos enrojecidos y llenos de algo que podría haber sido dolor, o podría haber sido rabia. Te amaba, Grace. A mi manera, te amaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, demasiado poco y demasiado tarde. Grace no sintió ninguna satisfacción al oírlas, solo una tristeza cansada por el hombre en que se había convertido su marido. Entonces deberías haberlo demostrado, dijo en voz baja. Deberías haberlo demostrado todos los días en lugar de hacerme sentir invisible. El rostro de Marcus se contrajo y por un momento ella pensó que podría golpearla. Pero antes de que pudiera moverse, dos de los guardias de Richard aparecieron a sus codos, sujetándolo firmemente. Sáquenlo de la propiedad, ordenó Richard, y asegúrense de que entienda que no es bienvenido aquí de nuevo. Mientras se llevaban a Marcus, que seguía gritando amenazas y acusaciones, Grace sintió la mano de Richard en su hombro. Su toque era suave, pero había acero debajo. Siento que hayas tenido que ver eso, dijo. Ella negó con la cabeza. Era inevitable que sucediera. Nunca iba a aceptar el divorcio en silencio. La expresión de Richard se oscureció. Hay más que orgullo herido en esto, dijo. He recibido informes de que Marcus ha estado haciendo preguntas, hablando con gente con la que no debería hablar, tratando de desenterrar información sobre el negocio familiar. Grace sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de gente? Del tipo que no desearía nada más que derribar el imperio Mitchell. La voz de Richard era sombría. Fiscales federales, periodistas de investigación, rivales que han estado esperando décadas por una oportunidad. Se volvió para mirarla de frente, con las manos en sus hombros. Grace, necesito que entiendas algo. Marcus ya no es simplemente una molestia. Es una amenaza para esta familia, para nosotros y potencialmente para ti. ¿Para mí? Porque alguien me atacaría a mí por tu conexión conmigo, dijo Richard, y porque Marcus, en su ira y desesperación, puede que no le importe quién salga herido mientras sienta que ha ganado. Grace asimiló esta información, el miedo y la determinación luchando dentro de ella. ¿Qué hacemos? La expresión de Richard se suavizó ligeramente. Por ahora, nos mantenemos vigilantes. Estoy aumentando la seguridad, limitando las apariciones públicas y rastreando los movimientos de Marcus. Le tomó el rostro entre las manos, sus pulgares rozando sus pómulos. Y voy a mantenerte a salvo, Grace, cueste lo que cueste. Ella le creyó. En ese momento, mirándolo a sus ojos gris tormenta, le creyó por completo. Pero las semanas venideras pondrían a prueba esa creencia de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. El verano llegó con una ola de calor que brillaba sobre el campo de Nueva Jersey. Los jardines de la finca florecían en un color desenfrenado, pero una tensión se cernía sobre la casa que ni siquiera el sol podía disipar. Grace lo notó en la forma en que los guardias patrullaban con mayor frecuencia, en las conversaciones en voz baja que se detenían cada vez que ella entraba en una habitación, en las miradas preocupadas que Richard pensaba que ella no veía. Había aprendido lo suficiente sobre el mundo de Richard para entender que algo estaba sucediendo, algo más allá de los torpes intentos de venganza de Marcus. Había reuniones nocturnas en el estudio, visitantes que llegaban con maletines y se iban con expresiones sombrías, llamadas telefónicas que Richard tomaba en privado con la mandíbula apretada. Una noche lo encontró en el jardín de María, sentado en el banco de hierro forjado donde habían reconocido por primera vez sus sentimientos el uno por el otro. Tenía los hombros encorvados, la cabeza gacha, parecía mayor de lo que nunca lo había visto, el peso de su imperio presionándolo visiblemente. Dímelo, dijo ella simplemente, sentándose a su lado. Richard guardó silencio por un largo momento. Luego suspiró,
un sonido pesado de agotamiento. Hay una organización rival, dijo. La familia Corsetti. Hemos coexistido durante décadas, cada uno respetando el territorio del otro, pero su nuevo líder, Vincent Corsetti, es joven y ambicioso. Quiere expandirse a áreas que hemos controlado durante generaciones. Grace sintió que el miedo se le retorcía en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa conflicto, dijo Richard. Posiblemente prolongado, posiblemente violento. Se volvió para mirarla y ella vio la preocupación en sus ojos. Significa que mantenerte a salvo se ha vuelto significativamente más difícil. Ella buscó su mano. No me voy, Richard. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Lo sé. No te lo pediría, pero necesito que entiendas los riesgos. Vincent Corsetti no sigue las viejas reglas de nuestro mundo. No respeta los límites ni a las partes inocentes. Si te ve como una forma de hacerme daño... No terminó la frase. No era necesario. Grace pensó en la vida que había llevado antes, los años de invisibilidad en el mundo de Marcus. Pensó en la mujer que había sido, dispuesta a encogerse para encajar en las expectativas de otra persona. Esa mujer habría huido de este peligro, pero ya no era esa mujer. Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo. Venga lo que venga. Richard le llevó la mano a los labios, presionando un beso en sus nudillos. Juntos, asintió. La primera señal de problemas llegó una semana después. Grace regresaba de una sesión de voluntariado en una escuela local cuando notó que un coche negro seguía a su vehículo. Su conductor, un hombre llamado Thomas, que había estado con Richard durante 20 años, también lo notó. Agárrese, señora Grace, dijo, su voz tranquila pero tensa. Vamos a tomar un desvío. Lo que siguió fueron 15 minutos aterradores de giros bruscos y velocidad creciente, Thomas navegando por caminos secundarios con precisión experta, mientras el coche negro se mantenía obstinadamente en su persecución. Grace se aferró a la manija de la puerta, con el corazón palpitante, mirando el espejo retrovisor con creciente temor. Finalmente, llegaron al perímetro de seguridad de la finca. Los guardias emergieron de posiciones ocultas, bloqueando el camino. El coche negro se detuvo, dudó, luego retrocedió rápidamente y desapareció. Thomas exhaló lentamente. Eso estuvo demasiado cerca, murmuró. Tenemos que informar de esto al señor Mitchell inmediatamente. La reacción de Richard fue rápida y decisiva. Triplicó el destacamento de seguridad, instaló vigilancia adicional en toda la finca y prohibió a Grace salir de los terrenos sin escoltas armados. Durante 3 días no salió de la mansión en absoluto, sintiéndose como una prisionera en una jaula dorada. Pero al cuarto día Richard se acercó a ella con una expresión diferente. Algo ha cambiado. Tenemos información, dijo, sentándose frente a ella en el salón del jardín. Vincent Corsetti está planeando algo significativo, un movimiento contra una de nuestras operaciones clave. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tengo que responder, Grace. Si no lo hago, se verá como debilidad. Y la debilidad en mi mundo invita a la destrucción. Grace sintió el peso de lo que él no estaba diciendo. Vas a ir a algún sitio, dijo, a algún sitio peligroso. Richard asintió lentamente. Hay una reunión organizada, terreno neutral, una oportunidad para resolver esto a través de la negociación en lugar de la confrontación. Pero si la negociación falla, no terminó. Grace se levantó y se acercó a donde él estaba sentado, tomando sus manos entre las suyas. Entonces vuelve a mí, dijo con fiereza. Pase lo que pase, vuelve. Él la atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos en un abrazo que se sintió como una promesa y una despedida. Lo haré, dijo contra su cabello. Lo juro. La noche que Richard se fue a la reunión fue la más larga de la vida de Grace. Se sentó en el salón del jardín, viendo el atardecer y las estrellas emerger, incapaz de comer, dormir o pensar en otra cosa que no fuera el hombre que se había convertido en su razón para quedarse. Pasaron las horas. La casa se quedó en silencio a su alrededor, el personal moviéndose con pies silenciosos, los guardias cambiando de turno con eficiencia susurrada. Grace permaneció en la ventana,
observando la entrada en busca de faros que no llegaban. Era casi el amanecer cuando escuchó el sonido de neumáticos sobre la grava. Estaba en la puerta principal antes de que el coche se detuviera por completo, observando cómo Thomas salía del asiento del conductor y corría a abrir la puerta trasera. Richard salió. Había cansancio en cada línea de su cuerpo, y su traje estaba desaliñado, su corbata aflojada, pero estaba entero. Estaba vivo. Grace bajó corriendo los escalones y se lanzó a sus brazos, sin importarle quién viera o qué pensaran. Enterró su rostro en su pecho, sintiendo el latido de su corazón contra su mejilla, constante, fuerte y real. Se acabó, murmuró contra su cabello. Vincent Corsetti ha aceptado respetar los límites tradicionales. ¿Habrá paz? ¿Cómo? Preguntó ella, retrocediendo para mirarle la cara. Una sombra de sonrisa cruzó sus rasgos. Le hice una oferta que no pudo rechazar, dijo. Algo que su ambición valoraba más que un conflicto con nosotros. Le tomó el rostro entre las manos. Te dije que volvería, Grace. Siempre cumplo mis promesas. En los días que siguieron, la casa volvió lentamente a la normalidad. Los guardias adicionales fueron reasignados, la vigilancia constante se relajó y Grace pudo moverse libremente más allá de los terrenos de la finca. Pero algo había cambiado entre ella y Richard, una profundización de la conexión que provenía de sobrevivir juntos a una crisis. Pasaron largas noches en el salón del jardín, hablando de todo y de nada. Richard compartió más de su historia, las decisiones que había tomado y los remordimientos que llevaba. Grace le contó sobre su infancia en Vermont, sus sueños de marcar la diferencia en la vida de los niños, la forma en que su matrimonio con Marcus había erosionado lentamente su sentido de sí misma. Una noche, mientras estaban sentados juntos viendo una tormenta de verano rodar sobre las colinas distantes, Richard tomó su mano entre las suyas. Grace, dijo, su voz seria de una manera que hizo que su corazón se acelerara. Estos últimos meses me has dado algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza, propósito, la creencia de que puedo ser más que el papel en el que nací. Ella se volvió para mirarlo, viendo la vulnerabilidad en sus ojos gris tormenta. Richard, siento lo mismo. Me viste cuando nadie más lo hizo. Me diste un lugar donde pude convertirme en quien siempre debí ser. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Grace sintió que se le cortaba la respiración cuando la abrió, revelando un anillo de elegante simplicidad, un solo diamante engastado en platino antiguo. Sé que este mundo al que te he traído es complicado, dijo. Peligroso a veces, lleno de sombras y ambigüedad moral. Pero también sé que contigo a mi lado, soy un hombre mejor. Hizo una pausa, reuniendo valor. ¿Te casarías conmigo, Grace? ¿Harías real a esta familia? Las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía, incapaz de encontrar palabras. Richard deslizó el anillo en su dedo, y le quedó perfecto, como si la hubiera estado esperando desde siempre. Sí, susurró finalmente. Sí, me casaré contigo. Él la atrajo hacia sí, y la tormenta estalló sobre la finca, la lluvia cayendo por las ventanas mientras se abrazaban en el salón del jardín. Para Grace, se sintió como un nuevo comienzo, una limpieza de todo lo que había venido antes. Pero incluso mientras celebraban su compromiso, otra tormenta se estaba gestando. Marcus Mitchell no había renunciado a su búsqueda de venganza y finalmente había encontrado aliados dispuestos a ayudarlo a lograrla. El otoño pintó el campo de Nueva Jersey en tonos ámbar y dorados. Grace y Richard habían fijado la fecha de la boda para finales de noviembre, y la casa bullía de preparativos. La ceremonia sería pequeña, íntima, celebrada en el jardín de María con solo familiares y asociados cercanos presentes. Grace no quería nada parecido a su primera boda, sin grandes espectáculos, sin cientos de extraños, solo las personas que importaban, reunidas para presenciar un amor que había crecido en las circunstancias más improbables. Pero 3 semanas antes de la boda, todo cambió. Grace estaba en la biblioteca revisando los arreglos finales de los asientos con el coordinador de eventos de la finca cuando estallaron voces alteradas desde el vestíbulo. Salió corriendo para encontrar a Richard
enfrentándose a un hombre que reconoció como uno de sus asesores principales, un caballero de cabello plateado llamado Salvatore, que había estado con la familia durante décadas. ¿Cuánto tiempo?, exigió Richard, su voz temblando de furia apenas contenida. El rostro de Salvatore estaba pálido. Años, admitió. Casi desde el comienzo de la investigación, ofrecieron protección para mi familia. No tuve elección. Siempre hay una elección, dijo Richard fríamente. Y tú elegiste la traición. Grace sintió que la sangre se le iba del rostro al comprender lo que estaba sucediendo. Salvatore había sido un informante, pasando información a quien quiera que estuviera investigando la organización Mitchell, las familias rivales, las agencias federales, quizás incluso al propio Marcus. Richard se volvió hacia sus guardias. «Corten al señor Salvatore al ala este», ordenó. «Tenemos mucho que discutir sobre la naturaleza de su cooperación». Mientras se llevaban a Salvatore, los ojos de Richard encontraron a Grace al otro lado del vestíbulo. Su expresión cambió de la rabia a algo más suave, más protector. «Ven conmigo», dijo, extendiendo la mano. «Hay cosas que necesitas saber». En su estudio, con las puertas cerradas y guardias apostados afuera, Richard explicó la situación. La traición de Salvatore había expuesto vulnerabilidades críticas en la organización. Se había pasado información a los fiscales federales, información que podría llevar a cargos criminales contra Richard y varios de sus asociados clave. «¿Qué tan grave es?», preguntó Grace, su voz firme a pesar del miedo que se le retorcía en el estómago. Richard guardó silencio por un largo momento, lo suficientemente grave como para que necesite tomar algunas decisiones difíciles. Dijo finalmente, «Decisiones sobre el futuro de esta organización, sobre mi propio papel en ella». Grace buscó su mano. «Cualesquiera que sean esas decisiones, te apoyo, incluso si significa abandonar todo lo que he construido». La voz de Richard estaba cargada de emoción, incluso si significa empezar de nuevo en otro lugar, como otra persona. Ella lo miró a los ojos sin pestañear. «No me enamoré de tu imperio, Richard. Me enamoré de ti, del hombre que lee poesía junto al fuego, del hombre que reconstruyó un jardín para una esposa que todavía llora, del hombre que me vio cuando nadie más lo hizo». Richard la atrajo hacia sí, enterrando su rostro en su cabello. «No te merezco», murmuró. «Sí lo mereces», dijo ella con fiereza. «Mereces ser feliz, Richard. Mereces ser amado». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Richard trajo abogados, negoció con fiscales federales y comenzó el complejo proceso de transición de su organización hacia operaciones legítimas. No fue un proceso rápido ni fácil, pero por primera vez en décadas, estaba eligiendo activamente cambiar el legado que dejaría atrás. La boda, a pesar de todo, siguió adelante como estaba previsto. En una fresca tarde de noviembre, Grace caminó por un pasillo de hojas caídas en el jardín de María, con un sencillo vestido de marfil y un ramo de rosas del invernadero de la finca. Richard esperaba bajo el roble centenario, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas, mientras ella se acercaba. La ceremonia fue breve y hermosa, sus votos pronunciados con voces que temblaban de emoción. Cuando se besaron por primera vez como marido y mujer, los invitados rompieron en aplausos, y Grace sintió que su corazón podría estallar de alegría. Pero la celebración fue interrumpida por una llegada inoportuna. Marcus Mitchell apareció en la puerta del jardín, flanqueado por dos agentes federales. Sonreía, pero era una sonrisa sin calidez, la expresión de un hombre que creía haber ganado finalmente. «Felicidades», gritó, su voz goteando falsa alegría. «Espero que no les importe si interrumpo su día especial con algunas noticias». Richard se paró frente a Grace, su cuerpo tenso. «Lo que sea que tengas que decir, dilo y vete». La sonrisa de Marcus se ensanchó. «El fiscal federal ha aceptado mi testimonio, a cambio de todo lo que sé sobre la organización Mitchell, y sé mucho de años de cenas familiares y conversaciones escuchadas, se me ha concedido inmunidad total». Sus ojos encontraron a Grace detrás de la postura protectora de Richard. «Y tú, querida exesposa, tendrás un asiento de primera fila para ver cómo se desmorona el imperio de tu nuevo marido».
El jardín quedó en silencio. Grace sintió los ojos de todos los invitados sobre ellos. Sintió la tensión crepitar como electricidad antes de una tormenta. Pero Richard sorprendió a todos. En lugar de furia, sonrió, una expresión tranquila, casi compasiva, que hizo vacilar la confianza de Marcus. Me preguntaba cuándo mostrarías tus cartas, dijo Richard en voz baja. He estado esperando esto desde hace algún tiempo. Miró a los agentes federales. Caballeros, creo que encontrarán que mi cooperación con su investigación ha sido bastante exhaustiva. Todo lo que el señor Mitchell afirma saber es información que ya he revelado voluntariamente. El rostro de Marcus se puso pálido. ¿De qué estás hablando? ¿De verdad pensaste que no notaría tus torpes intentos de recopilar información? Preguntó Richard. ¿De verdad pensaste que Salvatore era la única fuente de información en esta casa? Negó lentamente con la cabeza. He estado 3 pasos por delante de ti durante meses, Marcus. Cada conversación que tuviste con los fiscales, cada pieza de información que ofreciste fue anticipada y neutralizada. Uno de los agentes dio un paso adelante, su expresión incómoda. El señor Richard Mitchell ha sido un testigo cooperativo en nuestra investigación, confirmó. Su testimonio ha sido fundamental en nuestros esfuerzos por procesar a la organización Corsetti y a varios funcionarios corruptos. Hizo una pausa. Su información, señor Marcus Mitchell, fue en gran medida redundante. El rostro de Marcus se contrajo de rabia. Esto no ha terminado, gruñó. Crees que has ganado, pero encontraré una manera de destruirte. A los dos. No, dijo Richard, su voz con una finalidad que hizo que el corazón de Grace se hinchara de orgullo. Esto se ha acabado. No te queda nada con lo que amenazarnos, Marcus. Ni influencia, ni información, ni propósito. Hizo un gesto a los guardias. Por favor, escolten a mi ex yerno fuera de la propiedad. Y esta vez, asegúrense de que entienda que cualquier contacto posterior será tratado como acoso. Mientras se llevaban a Marcus, que seguía gritando amenazas que se desvanecían con la distancia, Richard se volvió hacia Grace. Su expresión se suavizó al verla allí de pie, con su ramo de novia aplastado y olvidado en su mano. Lo siento, dijo en voz baja. Se suponía que este era nuestro día, pero Grace sonreía a través de sus lágrimas. Todavía lo es, dijo. Es el día en que oficialmente nos convertimos en una familia. Y nada, ni Marcus, ni las investigaciones federales, ni nada de eso puede quitarnos eso. Richard la atrajo hacia sí y a su alrededor, los invitados comenzaron a aplaudir de nuevo lentamente. La música se reanudó, se sirvió el champán y la recepción continuó como si nada hubiera pasado. Porque al final nada importante había cambiado. Seguían siendo marido y mujer, seguían construyendo una vida juntos y seguían eligiéndose el uno al otro cada día contra todo pronóstico. Esa noche, mientras bailaban solos en el salón del jardín mientras los últimos invitados se marchaban, Grace apoyó la cabeza en el hombro de Richard y sintió algo que no había sentido en años. Paz, paz completa e inquebrantable. Te amo, murmuró contra su pecho. Él le dio un beso en la parte superior de la cabeza. Yo también te amo, Grace. Más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien de nuevo. La luna se elevó sobre la finca, bañando el jardín de María en luz plateada, y en algún lugar a lo lejos, un búho llamó en la oscuridad. Grace cerró los ojos y dejó que la música la llevara, segura en los brazos del hombre que le había mostrado lo que significaba ser verdaderamente vista. Habían pasado 5 años desde aquella boda de noviembre en el jardín de María. La finca que una vez se sintió como una jaula dorada, ahora se sentía como un hogar, sus salones de mármol calentados por la risa y el correteo de pequeños pies. Grace estaba de pie en la ventana del salón del jardín, viendo a su hija perseguir mariposas por el arco de rosas. Isabela tenía ahora 4 años, con los ojos amables de su madre y la determinación gris tormenta de su padre. Había nacido en una mañana de primavera, justo cuando los primeros narcisos brotaban entre los últimos vestigios de nieve. Y desde su primer llanto, lo había cambiado todo. Richard apareció al lado de Grace,
con 2 tazas de café en las manos. Le entregó una y siguió su mirada hacia su hija. «Se parece tanto a ti», dijo suavemente. Grace sonrió. «Tiene tu terquedad. Prefiero llamarlo persistencia». Los ojos de Richard se arrugaron con diversión. «Es un rasgo de familia». Se quedaron en un silencio cómodo, viendo a Isabella descubrir una mariquita en un pétalo de rosa. El grito de alegría de la niña se escuchó por todo el jardín, puro y desinhibido de una manera que nunca dejaba de conmover a Grace. Habían cambiado tantas cosas en 5 años. Richard había completado la transición de su organización a operaciones comerciales legítimas, un proceso que había llevado años de cuidadosa navegación, pero que finalmente había tenido un éxito más allá de las expectativas de cualquiera. El nombre Mitchell ahora aparecía en hospitales y centros comunitarios, en lugar de en expedientes judiciales y escándalos de periódicos. Marcus finalmente había encontrado su propia paz, volviéndose a casar y mudándose a California. Ahora intercambiaban saludos festivos cordiales, los bordes afilados de su historia suavizados por el tiempo y la distancia. Grace no le guardaba rencor. Él había sido parte del viaje que la había llevado hasta aquí, a esta ventana, a este hombre, a esta vida que nunca podría haber imaginado. «A tu madre le habría encantado», dijo Grace en voz baja, con los ojos todavía en Isabella. El brazo de Richard rodeó su cintura, atrayéndola hacia él. «Sí», asintió, «le habría encantado». Se quedó en silencio por un momento, luego añadió, «A ti también te habría amado, Grace, por traer de nuevo la luz a esta casa, por enseñarme a sentir de nuevo». Grace se volvió para mirarlo, a este hombre que había comenzado como su suegro y se había convertido en su mundo entero. Los años habían suavizado algunos de sus bordes, añadido plata a sus sienes y líneas de risa alrededor de sus ojos, pero el núcleo de él permanecía, esa intensidad gris tormenta que todavía le cortaba la respiración cuando la miraba. «Nunca te di las gracias», dijo ella, «por esa llamada, la noche que dejé a Marcus. Si no me hubieras contactado, entonces ambos nos habríamos perdido algo extraordinario», terminó Richard. Le tomó el rostro entre las manos, sus pulgares rozando sus pómulos en el gesto que ella había llegado a amar. «Doy gracias al cielo todos los días porque fueras lo suficientemente valiente como para quedarte». Isabella entró corriendo por las puertas del salón del jardín, con sus pequeñas manos llenas de dientes de león. «Mami, papi, miren lo que encontré». Grace se arrodilló para admirar los tesoros de su hija, exclamando sobre cada flor marchita como si fuera el regalo más precioso del mundo. Porque, en cierto modo, lo era. Cada momento de esta vida era precioso, cada día ordinario, un milagro que nunca esperó recibir. Más tarde esa noche, después de que Isabella estuviera acostada y la casa se hubiera sumido en un silencio pacífico, Grace encontró a Richard en su estudio. Estaba leyendo junto al fuego, un libro de poesía abierto en su regazo, el mismo libro que sabía que María le había regalado décadas atrás. Se sentó a su lado, acurrucándose en el calor de su costado. Richard dejó su libro y la rodeó con un brazo. «¿Feliz?», preguntó. Grace consideró la pregunta cuidadosamente, como siempre hacía. Pensó en la mujer que había sido hace 5 años, de pie frente a un hotel de Manhattan en el frío de noviembre, con su matrimonio en ruinas y su futuro incierto. Esa mujer había estado rota, invisible, convencida de que no tenía nada más que ofrecer al mundo. Pero esa mujer también había sido lo suficientemente valiente como para responder una llamada de un extraño, lo suficientemente valiente como para quedarse cuando huir habría sido más fácil, lo suficientemente valiente como para amar de nuevo cuando el amor la había herido tan profundamente antes. «Sí», dijo finalmente, «más feliz de lo que jamás supe que podría ser». Richard le dio un beso en la sien. «Entonces he hecho algo bien con mi vida». Se sentaron juntos en un silencio cómodo, el fuego crepitando suavemente, la vieja casa asentándose a su alrededor con crujidos y suspiros familiares. A través de la ventana, la luna de noviembre se elevó sobre los jardines, iluminando los caminos por donde Isabella correría mañana, y el banco en el jardín de María, donde Grace y Richard habían reconocido por primera vez su amor.
¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Grace en voz baja. ¿De algo? Richard se quedó pensativo por un largo momento. Me arrepiento de los años que pasé escondiéndome de la vida, dijo finalmente. Los años después de María, cuando pensé que no me quedaba corazón para dar. Se volvió para mirarla, sus ojos gris tormentas suaves de emoción. Pero todo lo que vino antes me llevó a ti, Grace. Cada elección, cada pérdida, cada momento de oscuridad. Y no cambiaría el camino si significara perder el destino. Grace sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, de un amor profundo y abrumador. Se apretó más contra él, sintiendo el latido de su corazón contra su mejilla, constante, fuerte e infinitamente tranquilizador. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por verme, por elegirme, por construir esta vida conmigo. Richard le levantó la barbilla y la besó suavemente, un beso que contenía 5 años de historia compartida y una vida de promesas aún por cumplir. Gracias por salvarme, Grace, murmuró contra sus labios. Estaba perdido en mi propio imperio, rodeado de poder y control, pero desesperadamente solo. Tú me mostraste lo que significaba vivir de verdad. El fuego crepitó, la luna se elevó más alto, y en un estudio lleno de libros encuadernados en cuero y lleno de recuerdos de amor perdido y amor encontrado, dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico se aferraron a lo que habían construido juntas. Grace pensó en el título de su historia. Si su vida fuera una historia contada en un video para inspirar a otros, ignorada en la cena de la empresa de su marido, Grace termina el matrimonio, sin saber que su suegro dirige la mafia. Era cierto, cada palabra, pero también era solo el comienzo, porque la verdadera historia, la que importaba, era sobre lo que vino después. El coraje de quedarse cuando huir sería más fácil. La voluntad de amar de nuevo cuando el amor había herido antes. El descubrimiento de que el hogar no es un lugar, sino una persona, y que la familia no se define por la sangre, sino por la elección. Grace había elegido, y al elegir, había encontrado todo lo que nunca supo que estaba buscando. Si has visto hasta aquí, es porque te ha gustado esta historia. Deja un comentario diciendo, he visto hasta aquí. De esta manera puedo conocerte y ver quién disfruta realmente de las historias aquí en el canal. Además, si esta historia te ha llegado al corazón, por favor dale un me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para unirte a nuestra comunidad de soñadores que creen en las segundas oportunidades y en el poder transformador del amor. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia. Fin.